Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se ha especializado, voy a hacer una breve síntesis, la verdad, porque es muy amplio su currículum, así le doy el mayor espacio de tiempo para él. Se ha especializado en proyectos y dirección de obra, en pericias e informes técnicos, también está capacitado en prefabricación dentro de la construcción, en tecnologías de hormigón, energía solar, paisajismos, costos y planificación de obras. También ha estudiado y ha trabajado mucho con el patrimonio arquitectónico, en especial en los monumentos históricos. Tiene un amplio desarrollo en trabajos, ha dictado cursos en la Cámara de la Propiedad Horizontal y en corredores inmobiliarios. Tiene un amplio desarrollo en proyectos y en construcción, tanto en lugares, en edificaciones públicas como privadas. Cuenta en su haber profesional con más de 2.700 informes técnicos, ya sea periciales, patológicos, reglamentaciones y otros afines a la profesión, lo que realmente respalda ampliamente la charla que él nos va a brindar en este momento. Antonio, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, gracias por invitarme a este congreso y los felicito porque realmente es fantástico. He visto los días previos las charlas toda la gente especializada en propiedad horizontal y ha sido fantástico realmente. Así que bueno, espero poder aportar algo a todo esto desde el punto de vista técnico, arquitectónico. Es un poco un tema distinto de todo lo que hemos estado escuchando hasta ahora, muy específico, lo que tiene que ver con lo que es el edificio en sí mismo y toda la problemática que la parte edilicia nos demanda, ¿no? A los que nos dedicamos a esto, a los administradores, por supuesto. Así que bueno, vamos a ver si podemos aportar algo y espero que puedan aprovecharlo. Voy a compartir. Bueno, Antonio. Sí. Ahora sí, ahora se ve. Ahora lo acabo de subir, ¿correcto? Bueno. Vamos a ver, entonces, nos vamos a ayudar con estas imágenes a medida que vamos avanzando para, bueno, yo creo que siempre las imágenes son más entretenidas y ayuda un poco a lo que es la parte de locución. Bueno, el reconocimiento y constitución de los edificios, las estructuras de sostén, criterios e importancia del mantenimiento y conservación edilicio, controles, programación e intervenciones, obligaciones y normativas. Es un poco, todo esto es un tema muy amplio, por supuesto, que bueno, a medida que cuanto más entramos en estos temas, más vamos viendo que va habiendo aperturas y se va a ir ampliando, pero vamos a tratar de hacer un resumen, algo compacto que nos pueda llegar a dar una idea y dejar un concepto de lo que es sobre todo el mantenimiento de los edificios, ¿no? Tan importante para lo que es la propiedad horizontal. Desde la gestión del administrador, tenemos las funciones y responsabilidades del administrador de consorcios, que varios manuales, inclusive el propio Código Civil, obliga y responsabiliza al administrador a cuidar los bienes de dominio común y a cumplir con las normas de seguridad del edificio. Todo esto tiene que ver precisamente con lo que es esta parte edilicia, con todos los elementos constitutivos, todos y cada uno de las problemáticas que se van planteando,
que es lo que da cobijo a ese consorcio de propietarios, ¿no? Tan importante, y que hace a la seguridad, a la salubridad, a la higiene, etc. Para esto, el administrador necesita tener, además de todos los conocimientos que hacen a la necesidad que tiene de desarrollar sus actividades económicas, jurídicas, además algunos conocimientos técnicos, a partir de tener la necesidad del reconocimiento de su constitución física, y normativos de lo que es el hecho arquitectónico, porque no solamente la necesidad básica de tener que conservar un edificio precisamente por la seguridad y por la salubridad y por la higiene, sino también porque las normativas nos llevan a tener que ir cumpliendo con ciertos requisitos y ciertos protocolos para estar dentro de lo que es la ley, de acuerdo a cada uno de los distritos donde esté implantado ese edificio. Para esto, para poder comenzar a desarrollar este tema, tenemos que tener una idea de lo que es el reconocimiento del edificio, o sea, cómo reconocer el edificio y cómo está constituido, porque en la medida que yo conozco el edificio, sé qué materiales lo constituye, cada uno de los elementos que me van a dar a mí las prestaciones necesarias para poder vivir o para poder desarrollar cualquier actividad, porque los edificios pueden ser de distinto tipo, distinta actividad, de residencias, oficinas, comercios, o sea, todas las actividades que puedan albergar un edificio. Tengo que tener conocimiento precisamente de estos elementos constitutivos y de estos materiales, porque en función de ello voy a tener que programar, voy a tener que responder y voy a tener que dar, solucionar los problemas que se van a ir planteando. El edificio podemos dividirlo en tres grandes grupos, lo que es la parte de estructura, la parte de cerramientos y la parte de instalaciones. Las estructuras, cerramientos e instalaciones, fíjense que inclusive hasta podemos llegar a compararlo con lo que somos nosotros los seres humanos, que tenemos ciertas similitudes a lo que es un edificio en su comportamiento. La estructura que hace de sostén, que es lo que nos da la seguridad, lo que le da el equilibrio. Antonio, perdón. Hola. Hola, sí, no Sí. está pasando. No sé si tenés que pasar el segundo. ¿No pasó el segundo? No, por eso te aviso. A ver. Cliquea sobre el segundo directamente. Pon el mouse en el segundo y apretá. Ahí pasó al tercero. No, ese es el segundo. Ah, perfecto, listo. Ahí estamos. Ahí está el segundo. Ahí está bien. Es el segundo sí. Bueno, ¿se ve el segundo? Sí. Para mí es el tercero. El primero es naranja, el segundo tiene una foto de un edificio y el tercero bueno, es también, perdón, sí, es el tercero, es el tercer filmina, sí. Bien. Sigamos nomás. El primero era la presentación, sí, tenés razón. Correcto, sí. Sigamos. Bueno, entonces la estructura, que es el sostén, el equilibrio, lo que nos da la seguridad, que el edificio se mantenga en pie. Los cerramientos, que es lo que da el hábitat y la funcionalidad del edificio, o sea, ahora vamos a ir viendo un poquitito desarrollado cada uno de estos componentes. Y las instalaciones que nos brindan el confort, la salubridad e higiene. Por eso hacía el parangón con lo que es, con lo que somos nosotros. Tenemos un esqueleto, tenemos sistemas de funcionamiento de circulatorios, digestivos, etcétera, y tenemos lo que es el dentro y el afuera, o sea, toda la composición de piel, de carne, de piel. El edificio, bueno, se comporta de la misma manera en cuanto a los tres componentes, y cada uno de estos nos van a dar
precisamente van a brindarnos los servicios por los cuales fueron concebidos. En cuanto a las estructuras, podemos encontrar distintos tipos de materiales, y cada uno de estos materiales, de acuerdo a sus características y de acuerdo a la prestación que va a dar, van a tener que cierta respuesta, cierto problema, nos va a poder provocar cierta problemática en cuanto al mantenimiento, porque, bueno, precisamente de acuerdo a esas características y a su vida útil, vamos a tener que darle soluciones y responder a estos problemas. Estructuras de madera, de hierro o acero, metales no ferrosos, hormigón armado, mixtas, bovedillas, premoldeadas. O sea, cada una de estas tiene su característica, y en función de lo que cada edificio tenga, puede presentar ciertas patologías o ciertos compromisos que tenemos que asumir para poder solucionarlos. Los cerramientos: muros, tabiques interiores, muros, tabiques exteriores, revoques y revestimientos, terminaciones, decorados, ornamentos, carpinterías, puertas, ventanas, cubiertas y techos. O sea, todo lo que va a dar el dentro y el afuera, todo lo que va a dar el hábitat en cuanto a dar protección interior, lo que va a dar aislaciones, lo que nos va a dar la distinta funcionalidad en el edificio en cuanto a los locales, al diseño que ese edificio tiene, y cada uno de las cumplir y brindar las necesidades por las cuales fueron concebidos. En cuanto a las instalaciones sanitarias, desagües, agua, provisión de agua, desagües orgánicos, incendio, gas, electricidad, comunicaciones, antenas electromecánicas, ascensores, bombas, termomecánicas, electromecánicas en cuanto a lo que hace a la parte de todo lo que sea movimiento, ¿no? Termomecánica, lo que hace a la calefacción o a la refrigeración, y agua caliente, o sea, la provisión de agua caliente. Todos estos elementos y todos estos materiales, todos tienen una vida útil y un vencimiento del servicio. Por lo tanto, me obliga a tener que atenderlos, que conservarlos, que mantenerlos en el tiempo. Por lo tanto, la obligación de lo que hace a conservación y mantenimiento de edificios surge de la propia necesidad de que todos los elementos constitutivos, obviamente, son finitos, y en la medida de cada edificio, de la calidad constitutiva y constructiva que tiene, bueno, va a tener que prestarse más atención, o va a tener que invertirse más, o va a tener que planificarse de una o de otra manera para poder ir. Ahora vamos a ver haciendo intervenciones preventivas e intervenciones correctivas. ¿Ahí se ve la pantalla cuarta? No, estamos en la tercera. Estamos en la tercera, bueno. Tenemos un problema para cambiar. A ver si... Ahí está, ahí cambió. Claro, la tengo que cambiar. Ahora sí. Bueno, la pasamos acá, ¿no? Sin pantalla completa, entonces, más fácil. De aquí nace un poco lo que es la conservación y el mantenimiento edilicio. Vamos a ver los conceptos. Hay distintas posiciones de definiciones de lo que es la conservación. El mantenimiento integral de un edificio consiste en la realización de todas las acciones necesarias para cuidar y proteger el estado del inmueble, de tal manera que esté conservado
que éste conserve su más óptimo aspecto físico y continúe tras el paso del tiempo, aportando las mismas prestaciones funcionales de su origen. El mantenimiento de edificios es toda acción destinada a conservar un inmueble y prevenir su deterioro mediante el seguimiento, mejora, limpieza y restauración de sus espacios y estructuras. Es realizar las tareas e intervenciones necesarias para la preservación en el tiempo, para alcanzar o prolongar su vida útil al menor costo y con el mayor rendimiento posible, o sea, para optimizar los recursos. Acá donde empieza a intervenir también otra variable, ¿no? Los recursos que se tienen y que se pueden lograr para poder llevar a cabo todo esto. De todos modos, en todas las definiciones, en todas las visiones que se tiene sobre la conservación y el mantenimiento, hay dos elementos que sobresalen siempre, y es la prevención por un lado y las correcciones o las intervenciones que tengo que realizar obligatoriamente porque ya tengo los problemas acusados y los tengo que solucionar. Lo importante y el concepto que tenemos que tener bien plasmado es que necesito programar las intervenciones y tareas que yo tengo que desarrollar en los edificios. Es decir, tengo que tener en claro que voy a tener y que es necesario los trabajos preventivos y por otro lado que indefectiblemente en algún momento tengo que intervenir y hacer reparaciones correctivas. Lo importante, lo aconsejable y lo recomendable sería que poder realizar todos los trabajos preventivos posibles para que no se llegue a una instancia de tener que hacer inversiones correctivas mucho más caras, porque generalmente las reparaciones correctivas lo son, que lo que pueda yo programar y hacer en el tiempo con los trabajos preventivos, de ir interviniendo en tiempo y forma de acuerdo a el ítem, al material o a la parte del edificio correspondiente. A mayor inversión en prevención y planificación, hay un menor costo en reparación y daños emergentes. O sea, la inversión sería una inversión que yo hago y los trabajos correctivos, la reparación correctiva, ya empezaría a ser un gasto. La prevención atiende causas, la reparación atiende las causas y las consecuencias. Yo siempre doy el ejemplo de un simple ejemplo. Un revoque, un muro exterior que filtra hacia el interior y, bueno, daña, una vez que atravesó el muro, todos los componentes del muro, llega al interior, daña el interior, daña esa superficie del paramento interior y también daña todos los elementos y objetos que un propietario puede tener, un objeto inclusive muy costoso. Entonces, en ese punto yo tengo que tener que reparar el motivo por el cual se está produciendo ese daño interior, que es la falla o el problema de aislación que no tenía conservado en tiempo y forma en el exterior, evitar que siga entrando el agua, por lo tanto, intervenir en esa superficie. También tengo que reparar todos los daños que me produjo y todas las consecuencias. O sea que tengo doble gasto. Si yo hubiera intervenido y hubiera realizado los trabajos de impermeabilización o reparación de revoques, bueno, lo que me produjo esa filtración o esa entrada de agua, me hubiera ahorrado todo el dinero del daño emergente interior. De todos modos, hay un límite entre las inversiones las inversiones que se hacen en los trabajos preventivos con respecto a los gastos correctivos, o sea, a los gastos de falla. Yo tengo que hacer trabajos preventivos e inversiones preventivas en la medida
Bueno, hay métodos y diagramas que se pueden realizar para poder ir cotejando esto, donde yo hago una inversión de fallos, cuánto gasto en los fallos y cuánto voy gastando en las inversiones preventivas. Y nunca la inversión preventiva tiene que estar por encima de la curva, o sea, por encima del punto donde se cruza con las reparaciones correctivas, porque si no, empiezan a ser mayores los gastos preventivos que los gastos que hubiera hecho si yo tenía solamente que corregirlo. O sea, que siempre hay un punto medio, no es solamente invertir y programar solo en inversiones preventivos, sino también hasta cierto límite donde, bueno, la curva se me equilibre y tenga un valor de inversiones intermedios, donde no sea mayor la inversión que los gastos en reparaciones. ¿Cuál es la necesidad de intervención en los edificios para conservar y reparar? Bueno, hay distintos motivos por los cuales tengo que intervenir y que los materiales y los elementos constitutivos comienzan a demostrar su fatiga, su problemática, sus daños. El envejecimiento y el desgaste natural es el primero, o sea, todo material constitutivo de una parte del edificio, de un muro, de un revoque, de una terraza, de la propia estructura, de una instalación, obviamente, como todo tiene una vida útil, nada es eterno, y cada material y cada rubro, cada ítem tiene un tiempo determinado de vida de servicio, bueno, tiene un desgaste natural. Entonces, por un lado, lo que naturalmente el paso del tiempo va afectando a ese material. Por otro lado, por acciones climáticas y agentes externos. O sea, unos son intrínsecos, los propios del material, y otros son los extrínsecos, los climáticos y agentes externos. Lo climático es el agua, el sol, la lluvia ácida, la acidez, el hollín, todos los elementos que están en la atmósfera y obviamente afectan y se depositan en los edificios, en este caso en las partes exteriores, pero también en las interiores. Y también la suciedad, la misma tierra, el viento, todos los agentes climáticos afectan e intervienen y deterioran a los edificios. El mal uso o tratamiento de los elementos constitutivos. Bueno, acá ya entra a tallar un poco lo que es el usuario del edificio. O sea, no se usan en muchos casos los materiales con que están hechos un piso, con que está hecho un revestimiento, una baranda, estos elementos constitutivos, o cómo los trato, cómo los uso, cómo los trato, pueden afectar, y de hecho lo afectan, a todos estos elementos, a estas partes constitutivas del edificio. Después, patologías propias de origen, que pueden estar a la vista o vicios ocultos o estar ocultos. O sea, muchas veces. Esto tiene que ver con la tecnología de ejecución de estos elementos. En la propia estructura de hormigón, en la construcción en la constitución de un muro, pintura, todos pueden tener algún vicio, alguna afectación de origen y que después, asumado a los otros elementos que deterioran, bueno, el combo hace que a lo mejor el deterioro y el daño sea mucho antes de lo que debería ser. Entonces, el administrador, ante este panorama y ante este conocimiento de que, bueno, yo sé que este edificio y estos elementos constitutivos tengo que atenderlos y tengo que ir preparando y dando respuesta a los problemas que van a ir suscitándose, a los daños que pueden ir apareciendo. Y también que tengo que intervenir y tratar
haciendo prevención para que aparezcan lo menos posible o tratar de dilatarlo en el tiempo, tengo que tener tomar ciertas precauciones cuando se toma un edificio, cuando se está en un edificio, de, bueno, ver qué elementos yo voy a poder manejar para precisamente poder luego planificar y, bueno, lograr este cometido. Primero, la relación Estado-antigüedad, o sea, lo importante que es tomar un edificio y tener, bueno, el conocimiento y hacer una evaluación a priori de lo que es el edificio en cuanto al estado en que se encuentra, a la antigüedad que tiene, para ya tener un panorama de qué circunstancias me voy a parar para poder empezar a planificar de aquí en adelante. Detalle de los trabajos realizados y a realizar, o sea, y juntamente con lo que es un libro de mantenimiento de planillas, si es que existe, y si no, bueno, habría que tratar de aplicarlo, desarrollarlo y poder ponerlo en práctica dentro de los edificios, que muy pocos edificios tienen. Inclusive en algunos distritos, por ejemplo en Cava, a partir del nuevo código de edificación, se obliga a las empresas cuando entregan los edificios a dejar un manual de mantenimiento preventivo, que tendrían que tener todos los edificios un manual de mantenimiento preventivo, así como cualquier empresa, un auto o cualquier otra empresa de magnitud tiene un protocolo y un manual de qué tareas tengo que ir desarrollando para que las prestaciones y los servicios que me tiene que dar el edificio se mantengan en el tiempo. Por lo tanto, si no existe, y generalmente no existe, lo que se manejan los consorcios son los libros de actas, lo que pueda figurar en un libro de acta como antecedente, que si se hizo una tarea, si no se hizo, se autorizó, no se autorizó, es generar, si no existe, un libro de registro de antecedentes. Es muy importante, porque yo con ese libro de registro de antecedentes, que sería como la historia clínica del edificio, yo puedo tener conocimiento de qué se hizo, cuándo se hizo, de qué manera, una historia de las intervenciones que se han tenido y qué reparaciones se han hecho en el edificio, y por qué motivos. Arquitecto, ¿Sí? perdón, no está pasando, ¿eh? No sé si quieres, va a seguir, lo va pasando o no. No, estoy en esta. Ahora voy a... Bien. Listo, siga. Perdón. Bueno, entonces, concepto, lo que si no existe en un edificio o no se tiene, digamos, disponible un libro de registro y antecedentes, bueno, es recomendable que se cree y dejar asentado en este libro precisamente todos estos datos. Características y conformación de las estructuras. Las estructuras se dimensionan, ya entrando un poco ahora en lo que es la estructura en sí, ¿no? Las estructuras se dimensionan y según cálculo y normas vigentes en función de, bueno, el material a utilizar, resistencia y tensiones. O sea, dependerá de qué tipo de material yo tengo proyectada para poder materializar la estructura. En función de eso voy a tener resistencias y tensiones admisibles que tengo que tener en cuenta. El tipo de suelo resistente, o sea, la ubicación geográfica. En la ubicación del edificio voy a tener una mecánica de suelo y un tipo de suelo determinado para poder saber qué tipo de fundaciones voy a tener y hasta dónde me va a resistir. El análisis de carga del esquema de la estructura proyectado, de acuerdo al uso del edificio. De acuerdo al proyecto de arquitectura, se hace un proyecto de estructura y en función de esto, bueno, se hace todo un análisis de cargas, o sea, cuánta peso, cuánta carga
tengo que soportar o que tengo que dimensionar, que está compuesto por el peso propio de las piezas, de los elementos estructurales en función de ese material. En general, en el mundo, no solamente en la Argentina, en el mundo, la mayoría de los edificios de este tipo y de propiedad horizontal son de hormigón armado, en el tipo de edificio promedio, digamos. El peso propio está dada por el peso o la densidad el peso específico del material determina, y a eso se le suma la sobrecarga accidental, a través, bueno, la sobrecarga accidental está dada en tablas, a través de normas, en este caso el CIRSOC, que es lo que sobre las piezas que voy a... sobre las piezas que tengo diseñadas, o sea, losas, vigas, columnas, van a aplicarse. En este caso, el cálculo comienza siempre sobre las losas, porque las losas descargan sobre las vigas descargan sobre las columnas descargan sobre las bases y estas sobre el suelo resistente. Entonces, al peso propio se le suma la sobrecarga accidental, y esta sobrecarga accidental va a estar en función del destino de cada uno de los sectores o el local que está diseñada. O sea, si yo tengo un dormitorio, un living, o tengo un balcón, o tengo otros usos, o tengo una oficina, o tengo una cochera, o un estacionamiento en pisos altos, bueno, va a estar dada de acuerdo a ese uso la sobrecarga que se le va a agregar. Y a esto también se le agregan las otras sobrecargas, que son las naturales: viento, nieve, y la sumatoria de todas estas cargas, o sea, peso propio, de lo que pesa el peso gravitatorio del edificio, más las sobrecargas accidentales, me va a dar el peso total. Y en función de ese peso total se dimensionan cada una de las piezas. Y en función, además, del material que está elegido para poder desarrollar esta estructura o este edificio. Este cálculo y esquema estructural se registra y aprueba en planos a través del órgano municipal responsable, es decir, en cada distrito o municipio. O sea que hay un plano que se aprueba, así como está el plano de proyecto, de arquitectura, conjuntamente está el plano de estructura, y este plano con el cálculo está aprobado por un organismo, en este caso son los municipios, donde, bueno, el proyectista y el profesional se hace responsable de ese cálculo y de ese esquema. Por lo tanto, junto con el resto de los planos aprobados del edificio, es un documento fehaciente que debe ser respetado en cuanto al uso del edificio y cargas actuantes en el tiempo, no debiendo agregar, quitar o modificar dichas cargas preestablecidas sin la debida consulta y verificación profesional, cambiando usos de ambientes, cerrando y ampliando sobre balcones, patios o terrazas, agregando macetas de envergadura, lavarropas o equipamiento no previsto, piletas